6 de la mañana con 33 minutos en el día viernes 24 de abril de 2020. Vamos al espacio de la entrevista. Como les anunciábamos, hoy vamos a conversar con el señor ministro de Hacienda, pero revisemos algunos hechos importantes respecto a la atención de la emergencia del COVID-19. Hace un mes, los diputados de la Asamblea Legislativa acordaron autorizar al gobierno buscar $2.000 millones, los cuales serán utilizados un 70% para atender la emergencia sanitaria y el 30% restante para el desarrollo de los proyectos que serán ejecutados por los gobiernos municipales. Los recursos tienen como objetivo implementar un fondo de liquidez para las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por la pandemia, para financiar a los productores agrícolas de granos básicos y caficultura nacional, para un programa de subsidio del pago de planillas de empleados que sean afectados por la declaratoria de emergencia nacional y cuarentena nacional y sus efectos. Las autoridades aún buscan esos fondos. Sin embargo, a mediados de mes se conoció que el Fondo Monetario Internacional aprobó un financiamiento de $389 millones para El Salvador. Estos fondos tienen como fin fortalecer los sectores más afectados. Es de mencionar que ayer se conoció que el gobierno busca adquirir una deuda de $1.000 millones para financiar el plan de reactivación económica que se ha trabajado en conjunto con la empresa privada. Conan Castro, secretario privado de la presidencia, dijo que presentarán a la Asamblea Legislativa al menos 5 decretos que contemplan las medidas a implementar. Sobre estos y otros temas conversaremos esta mañana con el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, vamos ya al espacio de la entrevista y como les anunciábamos, le damos los buenos días al ministro de Hacienda, Nelson Fuentes. Señor ministro, qué bueno que puede acompañarnos en este cierre de semana. Bienvenido. Gracias, Manuel. Buenos días a todos. Como siempre es un gusto estar aquí con ustedes y atendiendo todas las consultas. Ministro, había mucha expectativa respecto a este plan que ha venido trabajando el gobierno junto con la empresa privada, pero a grosso modo, ¿cuáles son las bases principales de este plan que presentaban anoche ustedes junto a los sectores empresariales? Bueno, efectivamente venimos trabajando desde hace varios días con el sector privado. Ha habido mucho diálogo, mucha transparencia en la forma en que hemos alcanzado los acuerdos. Principalmente por el bien de la población, por el bien de que la actividad económica continúe. Yo siempre he dicho que debe darse, digamos, un planteamiento en el cual la economía debe seguir circulando, es como yo lo he dicho. Y en ese sentido buscábamos cómo trabajar, digamos, para que el sector privado logre, digamos, mantener al sector laboral laborando, manteniendo, digamos, cierto nivel de ingresos, de tal manera que la economía no caiga de golpe, ¿no? Entonces, en ese sentido, el presidente el día de ayer anuncia 5 medidas para proteger el empleo y la economía de los salvadoreños. Y la primera es poner a disposición $600 millones para préstamos de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, que incluyen, digamos, también al sector informal, que ya esté bancarizado y que tengan forma, pues, alguna de comprobar sus niveles de ingresos. De esos, pues, 100 millones van destinados justamente para préstamos directos al sector informal que van a ser manejados con CONAMIPE. También parte de las medidas que se están tomando es que se están considerando $50 millones mensuales para poder adquirir 1.7 millones de paquetes de alimentos, los cuales van a ser distribuidos, pues, a la población más vulnerable del país. Para eso, digamos, ya vamos a hablar, ahora estoy hablando de las medidas y luego vamos a hablar de los decretos. Claro que sí. Para que podamos avanzar en orden. De tal forma que los paquetes de alimentos sean adquiridos, pues, por el gobierno a un precio de mayoreo, que ronda el promedio de los $50 cada uno. También el gobierno, pues, junto con el sector privado, pone en la mesa el 50% del salario de los empleados de las micro, pequeñas y medianas empresas para el personal. De esta manera, pues, no solo estamos ayudando, digamos, directamente al manejo de la economía del sector privado, sino también directamente a los trabajadores, ¿no? Y eso es importante. Y la quinta medida, pues, es prorrogar
un paquete de medidas tributarias. Este mes había que presentar la declaración de impuestos sobre la renta y se prorroga el impuesto sobre la renta, la presentación del impuesto sobre la renta hasta el 30 de junio y también, digamos, el primer 10% que tienen que pagar los contribuyentes medianos, pequeños, micros contribuyentes, que comience hasta el 30 de junio. Y esas son las principales medidas dirigidas a la población que esperamos que podamos reactivar, digamos, la actividad económica una vez que el periodo en que la población esté en cuarentena pueda reiniciarse. Ministro, me gustaría que examináramos cada uno de esos puntos, pero antes me gustaría también que nos explicara, al final, este paquete, si lo sumamos a lo que ya se había anunciado antes de los 2.000 millones de dólares para los que la Asamblea Legislativa dio el aval, costaría en total 3.000 millones de dólares, porque ayer se anunciaba de que se iban a solicitar 1.000 millones extra. Efectivamente, por eso es importante, Manuel, hablar primero de las 5 medidas y ahora vamos a entrar a los decretos, ¿no? El primer decreto que nosotros estamos solicitando es una solicitud de financiamiento por 1.000 millones de dólares adicionales. Esos 1.000 millones de dólares adicionales, ¿cómo se reparten? Bueno, más los 2.000 que ya teníamos antes, es ahí donde llegamos a los 3.000 que tú mencionas, ¿no? Claro. Esos 1.000 millones se reparten 100 millones para el programa de financiamiento productivo para el sector informal, a través de las líneas de crédito que se van a establecer en el marco de CONAMIPE, 140 millones para subsidio del 50% de la nómina mensual y 360 millones para el otorgamiento de créditos como capital de trabajo a empresas. Ahí podemos estar hablando de una tasa bastante concesional, una tasa del 3% con un periodo de 10 años y un periodo de gracia de 1 año. Esos 360 millones sería un fideicomiso, que ya vamos a hablar de él, que se va a reintegrar anualmente a las arcas del Estado para que sirva también para amortizar, digamos, el pago del financiamiento que se tenga. Ahí llevamos ya 600 millones. Claro. Adicionalmente, hay, digamos, una deuda bastante alta con los proveedores del Estado. Pues la crisis económica nos ha mantenido pues al mínimo, digamos, con los recursos del Estado y se necesita, digamos, fortalecer esta área. En ese sentido se están destinando 100 millones para devoluciones de IVA a los exportadores. Nosotros les decíamos, le dábamos la nota de crédito. De nada nos sirve tanto al gobierno como al sector privado que estemos intercambiando los papeles, porque esos papeles al final hay que irlos a hacer líquidos al mercado local y pues la verdad que el techo del mercado local que tiene el gobierno pues se termina, ¿no? Entonces necesitamos trabajar de una forma muy coordinada. Y son 100 millones para devoluciones de IVA a exportadores. Y adicionalmente 300 millones para poder dar pagos a proveedores y reducir la brecha que el Estado tiene, ¿no? Entonces, de la misma forma vamos a hablar en otro decreto que estamos buscando mecanismos para que los gobiernos municipales también puedan tener esta misma visión de tener recursos dirigidos para los proveedores. Ese es el primer decreto, Manuel. Sí. El segundo decreto es la Ley de Protección al Empleo Salvadoreño, que tiene como objetivo establecer medidas que mitiguen el impacto económico y sus efectos directamente en el empleo de las empresas salvadoreñas provocado por la pandemia. Y en ese sentido, la principal medida es las salvaguardas laborales que debe tener la economía y las empresas, en el sentido que podamos garantizar que se pueda tener un acuerdo, un mutuo acuerdo entre patronos y sector laboral para poder tomar este periodo como un goce de vacaciones.
Al mismo tiempo se está dando salvaguardas laborales en el medio que el Ministerio de Trabajo pueda garantizar, digamos, que efectivamente son acuerdos por mutuo acuerdo, valga la redundancia, ¿no? Y se ponen a disposición los 3 programas. En esta ley de protección es que se crean los 3 programas: el programa de subsidio a las micro, pequeñas y medianas empresas, administrado por Bandesal, el programa de otorgamiento de créditos y el programa de financiamiento productivo. Ese es el segundo decreto. Claro. El tercer decreto es el fideicomiso para la recuperación económica de las empresas salvadoreñas, que tiene por objetivo, pues claramente, entregar, digamos, bienes créditos a la población o a las economías más pequeñas, medianas y grandes. El programa de subsidio para empleos deben estar registrados en el Seguro Social como patronos para poder adquirir o poder tener acceso a los recursos en el sistema financiero salvadoreño. Ese es uno de los requisitos que se va a exigir para que puedan puedan acceder a este beneficio. Para el programa de subsidios deben tener registro en el Seguro Social. Para el programa de otorgamiento de créditos, las empresas registradas como patronos deben estar también en el Seguro Social, los cuales podrán canalizarse a través del Fondo de Desarrollo Económico administrado por Bandesal y por medio de todas las instituciones financieras. Y el programa de financiamiento productivo para empresarios del sector informal, quienes tengan al menos un crédito vigente en el Sistema Financiero Nacional y el Sistema Financiero Cooperativo, que tengan categorías crediticias, y que estas categorías no tengan ningún problema antes del 29 de febrero de 2020. Son 100 millones que van para el sector informal, según lo que estábamos viendo. Sí, 100 millones. Y el fideicomiso pues será administrado por Bandesal y tendrá un consejo de administración. Esa es la tercera ley. Vamos a la parte fiscal. Aquí, digamos, hay una serie de distinciones entre pequeños y medianos contribuyentes y distinciones para grandes contribuyentes. ¿Por qué? Porque se le buscó una visión, y es: démosle oportunidades fiscales, tributarias más a los medianos y pequeños, y las grandes empresas que tienen más posibilidad de pago pues tienen que colaborar más en estos momentos de crisis. La primera es 2 meses para presentar la declaración y pagar el impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal 2019, y el nuevo plazo se establece para el 30 de junio. Se dan 7 cuotas sin intereses para realizar el pago de la declaración sobre la renta 2019, iniciando la primera cuota el 30 de junio con el 10%, y el restante, digamos, de los impuestos que tiene que pagar son de julio a diciembre. El pago del impuesto sobre la renta se suspende para abril, mayo y junio, y 2 meses para presentar el balance general del cierre del ejercicio fiscal, el estado de resultados, las conciliaciones fiscales y las justificaciones de los rubros consignados en la declaración. Eso es para pequeños, medianos contribuyentes. Exactamente, porque para los grandes contribuyentes la situación es diferente, según lo que Exactamente. estamos leyendo, y según lo que anunciaba también incluso ayer los representantes del sector privado que estaban con ustedes en la conferencia donde se anunciaba todas estas medidas. Para los grandes contribuyentes es distinto. Para los grandes contribuyentes se declara también 2 meses para presentar la declaración y pagar el impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal 2019, es decir, comienzan el 30 de junio. ¿Cuál es la diferencia? Que la primera cuota, en vez de 10%, es del 30%. Tienen que contribuir más. El 30% será su primera cuota al 30 de junio de 2020. Y en vez de pagar en 6 cuotas, va a pagar en 4 cuotas. Es decir, de julio, agosto, septiembre, octubre. Esa es para grandes contribuyentes. Para pequeños y medianos contribuyentes también se hace una prórroga del nombramiento del auditor fiscal
y el nuevo plazo es hasta el 31 de julio. La prórroga del dictamen, de la presentación del dictamen fiscal, se pasa también al 31 de julio, es decir, se dan 2 meses más a las obligaciones contenidas en las leyes tributarias de los meses de marzo a julio 2020. Esas son los 5 decretos. Perdón, me falta uno, el decreto 608. Nosotros estamos tratando de tratar de alinear más el destino de los recursos. Ya tenemos claro, digamos, el destino de los 1.000 millones y ahora, digamos, queremos alinear más, de forma más directa, el destino de los 2.000 millones. En ese sentido, se propone una modificación al decreto 608, donde de los 600 millones destinados a los municipios, 300 millones serán para financiar la canasta básica de alimentos que las municipalidades van a entregar a la población, 60 millones que los municipios deben destinar a obligaciones crediticias, porque hay un exceso de endeudamiento y es importante ir bajando, digamos, esos recursos en los municipios. Probablemente han dejado de pagar, digamos, cuotas. Sí. 150 millones que se van a destinar para pago a proveedores de los municipios, 30 millones de dólares que se van a destinar al pago de salud pública en los municipios y 60 millones de inversión en infraestructura municipal. Eso es recursos que están incorporados. Y de los 1.400 millones restantes del decreto 608, 450 millones que es para el programa de transferencias monetarias que ya se realizó y 950 millones para el refuerzo presupuestario de las deficiencias de ingresos. ¿Por qué? Porque estamos estableciendo que la pérdida de ingresos en el presupuesto probablemente ronde los 1.000 millones. Ese es, digamos, el último decreto y al final, como anunciábamos el día de ayer y el presidente también así lo dijo, es que estamos preparando un fideicomiso de seguridad alimentaria que puede rondar alrededor entre 250 y 500 millones de dólares para poder reactivar, digamos, y garantizar la seguridad alimentaria del país. ¿Por qué? Porque nuestros países vecinos ya han dado declaraciones también en que prácticamente todos los granos básicos no se los van a quedar los países, es decir, Honduras ya no va a exportar granos básicos, Guatemala quizás ya no lo haga, y nosotros debemos garantizar la seguridad alimentaria del país y eso nos lleva a hacer una reconversión del sistema agropecuario. Entonces ahí entra un plan, digamos, en el cual nosotros estamos considerando granos básicos, hortalizas, frutales, estamos considerando también la ganadería, leche, ganadería, res y cerdo, al mismo tiempo que el programa debe incluir para el sector pesca y acuicultura. Eso es un poco el plan de medidas económicas que nosotros tenemos. Al final, digamos, tenemos un plan agropecuario, un plan económico, un plan financiero, un plan para población vulnerable y estamos considerando otros temas en materia social. ¿Cuánto tiempo puede llevar, ministro, el poner en marcha todo esto? Porque definitivamente en este momento hemos percibido que existen ansias en los sectores productivos diciendo, miren, necesitamos que se active la economía ya, que se creen las condiciones para activar la economía. Sabemos que esto va a tomar tiempo en implementar porque son diferentes pasos a seguir para trabajar con cada uno de los sectores. Hasta ahora, pues el sector de la micro y pequeña empresa se consideraba que es uno de los más golpeados por la crisis, pero digamos, ¿cuánto tiempo puede tomar esto y de cuánto, digamos, puede llevar para que se comience a activar la producción en El Salvador? Bueno, la primera etapa es que nosotros esperamos llegar a la Asamblea este día a dejar estos decretos. Esperamos el apoyo de las fracciones políticas para poder avanzar lo más rápido. Segundo es que tenemos que encontrar las fuentes de financiamiento. Desde hace una semana y media nosotros ya estamos platicando pues con inversionistas internacionales para poder adquirir más recursos.
creemos que el mecanismo en que estamos trabajando es, le estamos diciendo a los inversionistas, parte de estos recursos van a ser reintegrados porque es un programa de crédito, claro, ¿verdad? Y eso es mucho más fácil entender por parte de los inversionistas porque también da otra certeza, otra garantía adicional de que los recursos van a pagarse. Ya tenemos algunas ofertas, digamos, en la mesa de inversionistas que se han acercado y nos han dicho, bueno, si van a crear un fideicomiso para el sector privado que brinde créditos productivos, pues a nosotros nos interesa, ¿no? Entonces, estamos terminando, digamos, el financiamiento del presupuesto, que son lo que nos aprobaron el año pasado, los 645, eso lo estamos terminando. Estamos negociando los 2.000 millones con organismos internacionales. Tenemos un monto cercano a los 1.600 millones. Yo la próxima semana voy a la Asamblea con 250 millones del BID y vamos a iniciar, digamos, un proceso legal sobre estos 1.000 millones, ¿no? que tienen su fundamento muy distinto al resto porque estos van dirigidos a la segunda etapa, ¿no? que es la parte más de reactivación económica, y los primeros 2.000 son presupuesto y son apoyo a los municipios, a las obligaciones, compromisos sociales, compromisos financieros que tengan los municipios. Entonces estos 1.000 van dirigidos directamente al área económica y tienen una visión distinta. Entonces eso se puede explicar claramente en los mercados. Las condiciones no son fáciles, debo aclararlo, ¿verdad? Nadie ha dicho que esto sea fácil ni que las condiciones sean lo mejor para el país, pero estamos haciendo esfuerzos de diálogo con los inversionistas para poder avanzar. Yo creo que una vez que esté aprobado podemos tener algunos créditos puentes que puedan garantizar, digamos, que esto inicie rápido. Ministro, ayer habían algunas reacciones entre los diputados respecto al tema del financiamiento de todos los paquetes económicos. Algunos diputados decían, primero, el Ejecutivo no nos ha explicado cómo se está gastando los 2.000 millones. Ya usted decía, pues, que todavía están en la búsqueda de esos fondos y que, pues, que no es nada fácil debido a cómo está, digamos, el ambiente a nivel internacional, pues, debido a la misma pandemia y la situación que se ha generado. Mire, Manuel, yo no voy a descalificar a nadie, pero a ver, si los diputados dicen que cómo se está gastando los 2.000 millones, ellos conocen la legislación de este país, ¿no? Saben que después de aprobado un financiamiento como el del Fondo o como el del Banco Mundial, hay que regresar a hacer aprobaciones presupuestarias. Entonces, no puedo decir que no saben, porque saben que tenemos que ir a incorporar las cosas a un presupuesto, y o es el presupuesto 2020 o es el presupuesto extraordinario. Entonces, no pueden decir, digamos, que no conocen la técnica presupuestaria porque para eso están ahí, ¿no? Entonces, yo creo que más es un tema mediático que, pues, no tiene sentido, digamos, en este momento. Definitivamente que esto es importante porque ya se llevaron 389 millones que fueron los primeros fondos que llegaron provenientes del Fondo Monetario Internacional. Ese era el primer punto que usted nos decía. Esto es ya parte de los 2.000 millones de dólares y a esto le vamos a sumar 250 millones que usted dice que llevaría en los próximos días provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo. Sí, exactamente. Voy a hacer un pequeño resumen, Manuel, para que la población sepa de dónde provienen los recursos. 389 millones provienen del Fondo Monetario Internacional. 50 millones dirigidos a salud pública provienen de Banco Mundial. 20 millones que son de Banco Mundial. 50 millones provienen del BESIE dirigidos a salud pública. 50 millones provienen del BID dirigidos a salud pública. 500 millones provienen del BID para disponibilidad presupuestaria. 600 millones provienen del BESIE para disponibilidad presupuestaria. Eso es lo que tenemos en la mesa. Adicionalmente, estamos trabajando para alcanzar los 2.000 millones, la diferencia de más o menos 400 millones de un crédito puente
con bancos de inversión para poder culminar los 2.000 millones. Adicionalmente, ya tenemos, digamos, diálogo con fondos de inversión en Estados Unidos para poder garantizar, digamos, estos recursos, esta solicitud nueva de recursos, de tal manera que cuando la Asamblea lo apruebe, nosotros ya llevamos un proceso, digamos, de diálogo con los inversionistas para poder hacer, digamos, todas las facultades legales que la ley nos solicita. Ministro, pero ¿cómo ve usted el panorama en la Asamblea Legislativa? Porque definitivamente hay muchos vaivenes a nivel político. Que una cosa es ver, digamos, los temas en números y en proyecciones, y otra cosa es ver el panorama que se va a enfrentar en la Asamblea Legislativa, considerando que en los últimos días las aguas han estado pues un poco agitadas en ese órgano de Estado. Bueno, la verdad es que yo esperaría, Manuel, que no haya una visión negativa al respecto. ¿Por qué? Porque esto lo único que está poniendo es orden, ¿no? Lo único que está poniendo es pasos a seguir. No deberíamos ponernos en contra de la economía de este país. No deberíamos ponernos en contra de que se le dé un beneficio a las personas que no han recibido su salario. No deberíamos poner en contra de la población de que tenga acceso a la alimentación. No deberíamos ponernos en contra de beneficiar el financiamiento productivo del sector informal. Entonces yo creo que las medidas económicas son paliativas, como decían ayer en la conferencia de prensa el presidente de ANEP. Probablemente se necesite mucho más, pero esto es lo que podemos hacer. Es bastante, creo yo, y es un paso para poder reiniciar, darle un reinicio a la economía y que pueda seguir caminando. Entonces yo creo que el ambiente político que se debe generar debe ser positivo y no negativo, de tal manera que haya una clara decisión por apostar a la reactivación y recuperación del país. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa, ministro, y vamos a regresar con más de la conversación que tenemos hoy sobre las medidas que se van a implementar para reactivar la economía en El Salvador en medio de la emergencia generada por el COVID-19. Regresamos enseguida, continúe con nosotros. Son las 7 de la mañana con 5 minutos. Continuamos con el espacio de la entrevista de Hechos AM. Hoy conversamos con el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, sobre diversos temas. Entre estos, el paquete de medidas económicas que se presentó ayer y que en una conferencia de prensa donde estuvieron funcionarios del gobierno y también representantes del sector privado. El ministro nos adelantaba que hoy van a llevar todo esto a la Asamblea Legislativa para que pues se someta a análisis de parte de este órgano de Estado. Ministro, todo esto ocurre en medio de un proceso de la presentación de las declaraciones del impuesto sobre la renta. Usted nos decía de que ya hay pues algunos puntos específicos que abarcan a las pequeñas y a las medianas empresas y también a los grandes contribuyentes. Pero yo tengo una pregunta acá que me hacía un ciudadano a través de las redes sociales. Decía, la posible prórroga de la presentación y pago de la declaración de renta ejercicio 2019 es y será única y exclusivamente para medianos y grandes contribuyentes, o también va a abarcar a pequeños contribuyentes. Esta es la pregunta que nos hacían, porque siempre hay una cantidad de interrogantes que surgen cuando las personas se dan cuenta de quién va a estar en este espacio de opinión. Bueno, quizás es importante reiterar la pregunta porque debe quedar bien claro para la población, ¿no? La presentación y el pago de la declaración del impuesto sobre la renta para micro, pequeños y medianos contribuyentes inicia o debe ser presentado y pagado el primer 10% al 30 de junio de 2020. Para las grandes empresas debe ser el 30% al 30 de junio de 2020. Es decir, hay una diferencia sustancial entre micro, pequeños y medianos contribuyentes con grandes contribuyentes. Esta primera zona va a pagar, presentar y pagar al 30 de junio 10%. Y los grandes contribuyentes van a pagar y presentar al 30 de junio el 30% del primer pago. Estos van a tener, los pequeños y medianos van a tener
micro, pequeños y medianos van a tener 6 cuotas y los grandes van a tener 4 cuotas. Entonces, esa fue parte, digamos, de la discusión que hemos tenido con el sector privado, porque necesitábamos, digamos, que hubiera cierto equilibrio en el flujo de caja del Estado, es decir, en la razón financiera del Estado, para poder mantener, digamos, a flote el presupuesto y a flote, pues, la capacidad financiera del país, ¿no? Hay compromisos que tenemos que seguir pagando. Vuelvo y repito, las prioridades son salarios, FODES, deuda pública, obligaciones financieras del Estado, programas sociales. Hay que seguir manteniendo, digamos, el brazo protector del Estado, pero para que ese brazo protector del Estado continúe, tiene que haber, digamos, ingresos que sigan entrando al fisco. Ministro, pero en el caso de las personas, digamos, las personas que están pendientes de lo del pago del impuesto sobre la renta en estos días, digamos, ¿cuál es el mensaje para ellos? Ellos sí tienen que seguir pagando normal. No, digamos, para las... ya han declarado, digamos, el 65% de la población ya declaró impuestos. Yo de verdad agradezco por el bien de toda la población salvadoreña, pues el esfuerzo que todos han hecho de presentar su declaración. Y efectivamente para las personas naturales también, digamos, hay un espacio en la presentación de la declaración. Ministro, me gustaría también que usted nos hiciera un análisis de cómo está la pequeña y la mediana empresa desde el punto de vista de ustedes, ya que han estado hablando mucho del tema con el sector privado y analizando, digamos, el impacto que ha tenido la emergencia, la paralización de la economía en estos sectores productivos. ¿Cuál es el diagnóstico de qué hacen ustedes, de qué tanto ha afectado al sector, a este sector productivo, digamos, la emergencia? Y porque vemos la medida que va en específico, los primeros fondos de los que hablábamos era dirigido a este sector, pero ¿cuál es el diagnóstico con el que basaron ustedes, digamos, las medidas a implementar para rescatar a la mediana y la pequeña empresa? Bueno, primero, yo he estado participando, digamos, en algunas conferencias, en algunas videoconferencias con prácticamente todos los ministros del hemisferio, tratando de poner, digamos, en la mesa a cada uno de los ministros las acciones que se han venido tomando al respecto de esta crisis, y prácticamente todos hemos tenido los mismos pasos, ¿no? El primer paso era atención a salud pública, y los ingresos tienen que destinarse y seguir destinándose a salud pública. El segundo paso es el ejercicio de realizar transferencias monetarias. Estas transferencias monetarias o en especie, digámoslo así, es cómo paliar, digamos, los efectos de la cuarentena a la población más vulnerable. Y entonces ahí algunos países han dado canastas alimenticias, otros países han dado transferencias monetarias, han destinado, digamos, recursos a familias, a personas. Luego viene otra etapa que es cuál es la garantía que los países van a poner en la mesa de cara a la seguridad alimentaria de las poblaciones. Entonces hay un programa de agricultura que nosotros ya estamos llevando a cabo con el ministro, en el cual pues hemos adquirido pues bienes de granos básicos, bienes que nos sirven también para poder obtener semilla y fertilizantes para poder sembrar y garantizar de una forma más amplia el tema de la seguridad alimentaria, así como este fideicomiso que estamos por terminar la creación de él mismo, para poder, digamos, impactar de una forma muy fuerte en el sector agropecuario. Y una cuarta medida que tiene que ver con cómo incorporamos o reincorporamos el inicio de la micro, pequeña y mediana empresa, formal o informal, a la dinámica productiva. Una vez que la etapa, digamos, de cuarentena ha terminado, debemos de pasar a la etapa de reactivación económica, en la cual, pues, en primera instancia y de abajo hacia arriba, van, digamos, los distintos sectores productivos en todas sus categorizaciones, o en todas sus categorías. Es decir, una boutique, un salón de belleza, una tortillería,
dar capital de trabajo de tal manera que puedan reiniciar, digamos, un hotel pequeño, qué sé yo, tantos sectores, una pequeña industria, una sastrería, en la cual pues necesitan fuentes de ingresos para poder reactivarse económicamente, y vamos a destinar, digamos, estos recursos tanto para el sector informal como para el sector formal. Esa es la cuarta medida. Una vez que pasamos por esa etapa, digamos, el retorno de la industria económica tiene que ser de una forma escalonada, de tal manera que no impacte y que no vayamos a tener otra ola, digamos, de crisis por parte de la pandemia, por la crisis del COVID-19, y que podamos rápidamente reactivar la economía. Standard & Poor's, una calificadora de riesgo, nos decía que si El Salvador tiene la capacidad de reiniciar y desarrollar su actividad económica en los próximos 12 meses, incluso El Salvador puede tener una mejora en la calificación de riesgo. Pero si en esos 12 meses lo que se hace es retroceder, entonces pues sucede lo contrario, ¿no? Pero nosotros estamos apostando, por eso desde ya, a tener los recursos no solo de la primera zona, digamos, de la etapa de crisis y cuarentena, sino ya los recursos de la segunda parte que requiere, digamos, el reinicio de la actividad económica. Hay frases que se mencionaban ayer en la conferencia de prensa que daban ustedes junto al sector productivo, y uno de los puntos importantes decían: tenemos que reactivar la producción local. Eso lo escuché en varias ocasiones. Y también cuando decía el sector privado, no nos están regalando nada, no estamos pidiendo que nos regalen, sino solo que nos den las facilidades para poder mantenernos a flote en medio de lo que representa la crisis por la pandemia. Exactamente, es decir, este es un crédito que el Estado está otorgando, y parte de ese crédito también va a servir para créditos a los sectores productivos. Entonces, esos créditos van a ayudar, digamos, al capital de trabajo que requieren, digamos, las empresas para poder reaperturarse, ¿no? Y yo creo que eso es muy válido y debe garantizarse. Pero también, desde el punto de vista de la economía, tenemos que entender, Manuel, que la dinámica de cómo está estructurada la economía en El Salvador va a ser distinta. ¿Por qué va a ser distinta? Porque debemos tener una cultura por desarrollar y consumir productos locales. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que cada día la sociedad salvadoreña se está volviendo consumo de bienes importados. Entonces necesitamos retornar un poco, dar un paso atrás y decir: busquemos los productos locales y consumamos productos locales. ¿Por qué? Porque necesitamos darle fortaleza a nuestra economía doméstica, a nuestra economía nacional, a nuestros productores, de tal manera que eso garantice que ante nuevas crisis, tal vez no de salud pública, nuevas crisis mundiales, nuevas crisis financieras, seguramente aquellos países que tienen la fortaleza de tener economías locales fuertes son las que más van a subsistir. ¿Por qué? Porque requieren menos bienes importados para poder salir adelante ante este tipo de contingencias globales, ¿no? Entonces, yo creo que la dinámica de consumo debe modificarse, la dinámica en que nosotros vamos a producir bienes deben quedar en el país, de tal manera que aprendamos las lecciones de esto y que podamos tener la capacidad de tener un país que logre ser autosostenible en materia de alimentación, autosostenible en materia energética, autosostenible en el tema pecuario. Es decir, todos los bienes que producimos debemos aprender a consumirlos. Lo que no consumamos, de acuerdo, va para afuera, como es, va para el sector nostálgico, va para la sociedad, para la comunidad salvadoreña en Estados Unidos, va para el resto de países, el tema de café. Pero tenemos que cambiar nuestra cultura para poder dinamizar más nuestra economía. Eso da más valor agregado.
cuando traemos bienes importados, eso es un mínimo de valor agregado a la economía, pero si nosotros somos los que producimos, los que sembramos, los que tenemos, digamos, nuestras granjas, nuestras fincas, y podamos producir ese sector privado, avícola, porcino, ganadero, debe resurgir con más fuerza, de tal manera que podamos, digamos, traer todos esos bienes al bienestar de la población. Ministro, un punto importante en medio de toda la crisis es la mayoría de países afectados están diciendo hemos perdido X cantidad de empleos, hemos perdido X cantidad de espacios de trabajo para muchísimas personas. En el caso de El Salvador, ¿cuál es el diagnóstico que tienen ustedes respecto a la pérdida de puestos de trabajo? Porque los sectores privados ya anteriormente habían dado declaraciones donde hablaban de algunas cifras y decían los puestos de trabajo que pueden estar en peligro en medio de la pandemia. A partir de las negociaciones, los diálogos que han sostenido con el sector privado, ¿tienen ustedes, digamos, una idea clara de cuántos puestos de trabajo se pueden estar perdiendo en este momento en El Salvador? Pongámonos a pensar, Manuel, en todos, démonos una vuelta por el centro de la ciudad y mostremos la cantidad de negocios que están parados, ¿no? Una carpintería va a tener que buscar recursos, una peletería va a tener que buscar recursos, un comercio con bienes de consumo, digamos, jabón, champú, todo esto que venden en la calle, cuadernos, va a tener que buscar recursos. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad para poder subsistir. Entonces, y hablemos no solo de esos chiquititos, sino también, digamos, de pequeñas industrias, pequeños comercios, una empresa de imprenta, una empresa de publicidad, una farmacia incluso, es decir, que a lo mejor no logró sostener, digamos, a sus empleados, qué sé yo, tanto negocio que puede estar, una ferretería que han pasado cerradas, digamos, todo eso va a tener que apoyarse y va a tener que encontrarse una dinámica productiva al respecto. Empresas, digamos, de alimentación de aviones, por ejemplo, por decirte otro rubro, ¿no? Una maquila que quiere seguir trabajando la economía. La cantidad de empleos que están parados, no digo que se hayan perdido, que estén parados, es muy grande. Y la dinámica de la población, de la dinámica económica tiene que ser solidaria en estos aspectos. Tiene que ser solidaria porque de lo contrario el país no va a poder salir de una forma más rápida. Entonces, no tengo, digamos, un número de la cantidad de empleos que probablemente estén parados, pero lo que sí tenemos claro es que la apuesta que tiene el presidente es una apuesta muy seria y fuerte de poder dinamizar la economía y eso tenemos que hacerlo todos los sectores juntos. ¿Y han encontrado ustedes algún tipo de compromiso de parte del sector privado respecto a tratar de, en lo que se pueda, de mantener los puestos de trabajo? Porque sabemos que en este momento muchas familias están todavía en la cuarentena domiciliaria y hay mucha gente que está con la incertidumbre de si cuando se regrese al trabajo, si van a encontrar su puesto de trabajo, porque ya sabemos que algunas empresas han comenzado a tomar medidas como reducirle el salario a sus empleados, cómo tratar de hacer, digamos, de alguna forma, buscar los mecanismos para, digamos, tratar de enfrentar la crisis, y sabemos que digamos, los empleos son los que siempre están en riesgo. Sí, la verdad es que hay que tener la claridad que el empresario pues tuvo que haber llegado a un diálogo con sus empleados y decirles, miren, tengo para esta quincena, espérenme para la otra, ¿no? Entonces, veamos qué pasa, qué decisiones se toman. Frente a esas decisiones que toma el sector privado con sus empleados, debemos, como Estado, digamos, yo siempre digo que debe haber un rol protector. Entonces, el rol protector del Estado es ahora cuando tenemos que actuar. ¿Por qué? Porque, Manuel, hay que ser honestos, la economía se cayó, la recesión entró y lo que queremos es salir de esa recesión. Nosotros hemos discutido con el Fondo Monetario tres niveles de posibles etapas de crecimiento.
La primera es, a la que le estamos apostando, una economía en B. Salgamos rápido, salgamos de la crisis. Si tenemos los recursos, salgamos rápido. Porque muchos países, y esperemos nosotros no ser ese, van a salir en una economía en U, que pueda durar 2 o 3 años volver al crecimiento. Pero hay otros países que probablemente van a tener una economía en L. Es decir, cayeron y se van a mantener abajo durante mucho tiempo. Entonces, nosotros no queremos nada de eso. Por eso es que tomamos, yo reitero las palabras de Christine Lagarde, ex directora del Fondo Monetario Internacional y presidenta del Banco Central Europeo, donde dice: los estados deben actuar con valentía. Con valentía significa deben tomar medidas ágiles, rápidas, de tal manera que logren parar, digamos, los efectos de la pandemia y reactivar nuestras economías. Entonces es importante, digamos, que tengamos la capacidad de actuar de una forma con valentía y agilidad. ¿Por qué? Porque eso nos debe dar la capacidad de salir adelante lo más rápido posible, Manuel. Ahora bien, ya que estamos hablando del Fondo Monetario Internacional, ministro, en los últimos días también ha circulado los datos respecto a que este organismo multilateral, este organismo financiero estaba diciendo, bueno, El Salvador tiene que hacer un ajuste en tema de impuestos, y ya sabemos que el Fondo Monetario ya lo había recomendado antes, incluso subir el IVA o poner en marcha un impuesto predial. En este caso, ¿qué le dice usted a los ciudadanos respecto a posibles incrementos en el pago de impuestos? Bueno, por el momento no estamos considerando, las personas le tienen mucho temor a que los países tomen decisiones de aumentar al IVA, ¿no? Y yo claramente debo decir que no es una posición del gobierno, digamos, aumentar el impuesto al valor agregado, porque es una dinámica que afecta, digamos, a la población más vulnerable. El plan, digamos, que nos va a regir 2021 y 2024, hay que consensuarlo. Primero, pues el presidente tiene que dar los lineamientos al respecto y no es un tema que estemos ahorita en discusión. Esto es importante, me parece a mí, porque mucha gente estaba preocupada por esta situación. Ministro, ahora bien, cuando se hablaba de la entrega de beneficios de canasta básica a 1.7 millones de familias, decían, ¿cómo va a funcionar esto? Usted nos hablaba que serían las municipalidades las encargadas, porque recordemos que venimos de un proceso en el que se entregó dinero a las familias, la entrega de los $300. En la Asamblea ya le preguntaba yo en una ocasión anterior que se había manejado, bueno, mire, ¿por qué no se da 3 meses el tema de los $300? Usted nos decía que eso no se podía hacer porque el país no tenía los recursos para mantener un beneficio de ese tipo. Entonces, pero escuchamos que dentro del plan que se presentaba ayer se hablaba de dar un beneficio de canasta básica. Sí, la intención es que a través de los municipios se pueda entregar, digamos, la canasta básica. Ya los gobiernos locales conocen, digamos, a sus habitantes, conocen, digamos, tienen mecanismos de distribución más ágiles para poder llevar más rápido, digamos, la canasta alimentaria, digamos. Quiero salirme del concepto canasta básica, que es mucho más amplio, en particular es una canasta alimentaria. Esa es la visión que nosotros estamos proponiendo y que esperamos pues que la Asamblea pueda apoyar. Ahora bien, ministro, ¿qué pasa con todas aquellas personas que no tienen, digamos, no están regularizados sus negocios? Es decir, el sector informal que no tiene un crédito, digamos, empresas que tal vez no tienen una declaración, digamos, al Estado de sus ingresos y todos sus movimientos. ¿Qué va a pasar con esta gente? ¿No va a haber beneficios? No, hay una distinción entre lo formal y lo informal. Es decir, probablemente hay sector formal, microempresario que tiene, digamos, su documentación, va a tener acceso a crédito, una zapatería, qué sé yo, una barbería, que puede tener, digamos, acceso a los recursos para capital de trabajo. Pero hay otro sector, que es el sector informal, que probablemente no está, digamos, inscrito en la seguridad social, pero que sí tiene, digamos, alguna referencia crediticia. Entonces, esos que tienen una referencia crediticia con una cooperativa, por muy pequeña que sea, va a tener acceso, digamos, a los recursos. De tal manera que podamos darle opciones
a la mayoría de la población, garantizando pues el bienestar y el buen uso de los recursos. Ministro, le queremos agradecer que nos haya visitado en esta mañana de viernes. Sabemos que estamos cerrando la semana, pero bueno, en los últimos días ya no sabemos, digamos, cuándo empieza una semana y cuándo termina, porque ha sido constante el trabajo, igual para ustedes en las instituciones del Estado, atendiendo esta emergencia. Gracias por estar aquí, por traernos estas explicaciones respecto a este paquete de medidas económicas para enfrentar la crisis generada por el COVID-19. Manuel, como siempre es un gusto estar aquí en tu programa, lo disfruto y gracias a todas las personas y espero pues haber colaborado y explicado con suficiente certeza a la población salvadoreña. Pasen todos muy buenos días. Vamos a una pausa comercial nosotros, ya regresamos con más de Noticiero Hechos. Recuerde que estamos en el día viernes, hay datos que actualizar, información sobre lo que está ocurriendo en las calles, la vamos a tener con los equipos de Noticiero Hechos. Siga con nosotros, somos Canal 12.